Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda Víctor Parrales y hoy tenemos como invitada a la abogada Vilma Ramona Giuliani de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y vamos a tratar un tema muy importante como es la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires. Análisis crítico y desafíos actuales. Abogada, bienvenida. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Primeramente, muy agradecida por esta invitación y bueno, espero poder saciar las- los requerimientos de la audiencia. Abogada, en estos temas de la prisión preventiva, que a veces uno tiene terror, ¿sí? Cuando dicen, bien, lo vamos a llevar a la prisión. He viajado por dos ocasiones a Argentina, específicamente a la ciudad de Buenos Aires, y a veces algún turista que viaja a diferentes tipos de países tiene miedo a este tipo de situación. En forma general, los turistas, hasta cuánto tiempo podrían estar detenidos como una prisión preventiva y cuáles serían sus derechos? Es una muy buena pregunta, porque partamos de la base, para contestarte esa pregunta, tengo que explicar brevemente qué es la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar privativa de la libertad que justamente lo contempla nuestro Código de Procedimiento, ¿sí? Es una medida, como medida cautelar, tiene la finalidad de carácter excepcional. No quiere decir que todas las personas sometidas al proceso penal tengan que ser sujetas a esta medida cautelar. Eso lo dice el código. La medida cautelar privativa de la libertad, como la prisión preventiva, nuestro código lo establece eh, como un instrumento de uso excepcional, tan excepcional que el propio código contempla los supuestos en los cuales se puede aplicar la medida, la prisión preventiva, ¿sí? Pero lamentablemente en la actualidad, en el día a día, en la práctica, esta excepcionalidad no se ve reflejada, no se ve respetada, y justamente por eso eh, genera la crítica y los grandes debates a nivel jurisdiccional, a nivel judicial y a nivel social. Justamente como medida restrictiva no se aplica. En la práctica, la verdad es que la prisión preventiva se aplica de manera abusiva, reflejando que es la regla y no la excepción como medida cautelar. Yo decía, en este caso, uno como turista, a veces para aquellos viajeros que se van de paseo a la Argentina, eh, por alguna situación se ven privados de su libertad, ¿hasta cuánto tiempo pueden ellos estar retenidos o detenidos en una cárcel en Argentina? En realidad, nuestro código de procedimiento no discrimina si sos nacional o si sos extranjero a la hora de ser procesado por un delito, ¿no? La ley establece que una prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Ahí se habla de- de- del tiempo razonable, ¿no? De la prisión preventiva. Si bien la ley establece que una persona no puede estar sujeta a una medida de coerción eternamente, establece un plazo razonable por la que puede estar sujeta a una prisión preventiva, que son la de 2 años. Esos 2 años pueden ser más, sí, pueden ser más. Siempre va a depender de la complejidad del caso. Una persona extranjera
que comete un delito en el territorio nacional va a estar sujeto a un proceso penal, como cualquier nacional, no se le da un tratamiento especial por ser extranjero. Se le va a aplicar la ley penal como a toda persona sujeta a un proceso penal, ¿no? En cuanto a lo que me estás preguntando, el tiempo lo determina el código, que dice que ninguna persona puede estar sujeta a una medida de coerción por un tiempo ilimitado, así sea nacional o así sea extranjero. Es claro en eso, pero siempre va a depender, ese plazo, ese tiempo, va a depender siempre de la complejidad del caso. Uno a veces va a Argentina de paseo y a decir que se comete un error común. Se comete un error. Entonces lo llevan a la delegación policial y dicen, bueno, va a quedar retenido por investigación. Esa investigación, ¿cuánto tiempo yo puedo estar detenido, ¿no? Como extranjero en una cárcel argentina? Va a depender del delito del que se trate, estimado. No es que va a recibir, sí, se le da un tratamiento especial por el hecho de ser extranjero, pero va a estar sometido al procedimiento penal argentino. No es que queda exceptuado de la aplicación de la ley penal por el hecho de ser extranjero. No sé si me explico. Sí, sí, está correcto. Está claro. Va a estar sometido al procedimiento penal Ya. nacional. Va a ser juzgado en territorio nacional, va a estar a disposición del órgano jurisdiccional nacional hasta tanto reciba la condena, hasta tanto termine el procedimiento penal en su contra. Muy bien. Gabriela, buenas noches. Gabriela, tú que te encanta viajar y justamente ir de paseo y que estás más cerca de nosotros de Argentina, eh, ¿qué preguntas justamente tendrías para la abogada Vilma en esta noche? Buenas noches, Víctor. Buenas noches, abogada. Es un gusto participar el día de hoy con ustedes con un tema tan interesante que también tenemos varias discusiones aquí en Perú. Y justamente en este criterio que venían conversando, especialmente en aquel abuso de autoridad, ¿no? Que suelen mencionar al respecto de aplicar una prisión preventiva, ¿cuáles serían los criterios, doctora, criterios legales actuales que determinan la aplicación de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires o a nivel de toda Argentina? Y junto con ello, ¿qué opina usted sobre estos criterios? ¿Realmente estos son objetivos o estarán dispuestos a la discrecionalidad tal vez del juez? ¿Qué nos puede comentar, doctora? Sí, con todo gusto. Bienvenida. Eh, Nuestro código de procedimiento contempla dos supuestos en los cuales se debería aplicar o en los cuales se autoriza a la aplicación de la prisión preventiva. Es una herramienta legal, es legal, y el Poder Judicial está legitimado a usar este instrumento. La crítica está en el uso abusivo, porque muchas veces, y claramente se ve, se refleja, eh, no solo el abuso de autoridad, sino la inobservancia a las normas procesales. Si bien nuestro Código Procesal contempla los dos supuestos en los cuales habilitaría la aplicación de esta medida de coerción, como lo es la privación de libertad, estos dos supuestos no, no se pueden valorar de manera aislada. Estos dos supuestos que dice el código que habilitan al juez a aplicar una prisión preventiva es el peligro de fuga, ¿sí?, de la persona que está sometida al proceso penal y el peligro de entorpecimiento de la investigación. Son los dos supuestos que habilita el código a la aplicación de la prisión preventiva. Pero estos dos supuestos tienen que estar
acreditado y es el Ministerio Público Fiscal quien debe acreditar que el peligro de fuga existe, que es real, y que el peligro de entorpecimiento de la investigación es real. Entonces, son los únicos dos supuestos que habilita la aplicación de la prisión preventiva. Pero también para su aplicación el juez debe hacer un análisis en conjunto absolutamente de todo el caso, ¿sí? Existe el supuesto material que contempla la verosimilitud del delito, teniendo en cuenta de que cualquier persona puede realizar una denuncia penal. Eso quiere decir que cualquier persona puede estar sujeta a un proceso penal, hasta los mismos jueces, hasta los mismos fiscales. Cualquier ciudadano puede ser sometido a un procedimiento penal, ¿sí? Y a la hora de dictar una prisión preventiva, el juez debe analizar en su conjunto el presupuesto material y el presupuesto legal. En el presupuesto material debe analizar exhaustivamente la verosimilitud del delito, que el delito exista, ¿sí? La existencia del hecho, como así también los indicios vehementes de culpabilidad, de que esta persona a quien se le está denunciando pueda llegar a ser responsable de ese hecho, ¿no? Eso como presupuesto material. Y después los presupuestos procesales, el peligro de fuga. El peligro de fuga denunciado por la fiscalía sin la prueba suficiente no habilita a la aplicación de una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Deben ser analizados en su conjunto. El peligro de fuga, en este presupuesto se debe analizar el arraigo de la persona. Tenemos a una persona que es denunciada por un delito, que vivió 55, 60 años en el mismo domicilio, que nunca salió del país, que toda su familia está radicada en su lugar de residencia, el arraigo está acreditado. Y la severidad de la pena, otro presupuesto. En este punto voy a volver muchas veces, ¿por qué? Porque a la hora de dictar una prisión preventiva, todos los demás presupuestos es como si no existieran. El juez fundamenta su dictamen, su orden de prisión preventiva, muchas veces basándose únicamente en la pena en expectativa. Entonces, los demás presupuestos, no, por más que estén acreditados, como que no le da no tiene el peso legal como esta presunción de la pena en expectativa. Muchas prisiones preventivas, muchas medidas cautelares se basan hoy en día únicamente con el sustento de la pena en expectativa. A la hora de dictar una prisión preventiva, los jueces hacen un poco de futurología y suponen que como es un delito que tiene una pena alta, las personas van a llegar a profugarse. Entonces, con ese único fundamento, salen todos los días dictámenes de prisión preventiva. Abogada, un ejemplo, en algún momento existe, como yo le indicaba, algún tipo de error y uno es privado de su libertad hasta que se hagan las investigaciones. Entonces uno tiene terror que está en un país extranjero y de repente que, ¿a dónde lo enviarán? ¿A dónde me van a enviar? Entonces yo en ese momento llamo a la doctora Vilma Giuliani, la llamo y le digo, abogada, me están metiendo preso, se han confundido. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Puedo pagar algún tipo de fianza? Se acredita rápidamente esta situación de que si soy inocente o culpable? Porque imagínense, estar ahí 24 horas, 48 horas, ¿cómo nos pone Gabriela si estamos encerrados?
¿ah? Ansiosos, nerviosos, estresados. Sí, pues, y caras que no conoce. Imagínense, ¿qué pasos damos? En esa circunstancia es llamarme, desde ya le digo. Eh, Lamentablemente, cuando una persona es sometida a un proceso penal, el propio nombre lo dice, está siendo sometida a un procedimiento penal, ¿sí? Sí, ciertamente se va a tener que ayornar a la situación, seguramente va a ser llevada a una comisaría, de ahí empieza el proceso penal, como bien lo dice el nombre, es un proceso, no es un trámite administrativo. Estar sujeto a un proceso penal es lo más tedioso, lo más estresante y lo más inhumano que puede pasar a una persona, estar sometido a un proceso penal. Eh, es muy violento, psíquicamente, psicológicamente, es violento. Pero el proceso penal tiene sus plazos, tiene sus tiempos, tiene sus etapas. No entrás y salís de un proceso penal como si fuera un trámite administrativo. En el proceso penal necesitas una buena defensa técnica, una buena defensa legal, sea del delito que se trate, ¿sí? Y hay que respetar los plazos procesales para cada petición. Lo cual no quiere decir que toda persona que es sometida a un procedimiento penal sea una persona, sea un criminal peligroso. Como dije antes, cualquier persona puede estar sometida a un procedimiento penal, cualquier persona, porque cualquier persona puede denunciar lo que sea. Está en el ejercicio de la defensa técnica probar su inocencia y despegarse y salir del proceso penal. Pero como todo proceso tiene su tiempo. Bien. Gabriela, Y quizá, doctora, es justamente como usted menciona, este tiempo que toma puede dejar por ahí algún tipo de antecedente, ¿no? Yo veía muchos casos al momento de viajar por otros países que al no conocer la legislación nacional podemos terminar cometiendo algún error o alguna falta que nos puede llevar a cometer prácticamente un delito, ¿no? Y esto puede interrumpir incluso problemas de viaje, problemas de estadía. Esto en algún momento puede ser recompensado, por así decirlo, si se prueba mi inocencia. Bueno, acabaste justamente de mencionar una de las excepciones, ¿no? Eh, cuando una persona visita un país, comete un delito, acá llamamos un error de tipo. No tenés, eso es como para un análisis aparte, pero ciertamente cualquier persona que es sometida a un proceso penal debe transitarla y va a salir del proceso penal según la defensa que plantee, pero no es que el Estado tiene la obligación de resarcir económicamente a todas las personas que pasan por un proceso penal. Muy diferente, estamos hablando de un caso que de un mal enjuiciamiento, de una mala condena. En esos casos, donde que la persona estuvo años eh, detenida, presa y juzgada injustamente por un crimen que no cometió, en esos casos cabría la posibilidad de pedir un resarcimiento, pero siempre y cuando la culpa haya sido por un mal enjuiciamiento. Pero todas las personas que atraviesan un proceso penal, que son sometidas a un proceso penal, por más que en el juicio oral puedan probar su inocencia, no habilita a un resarcimiento económico, porque toda persona está sujeta a un proceso penal. Un honor para mí estar compartiendo este momento con ustedes. Muy agradecida, Víctor, por tu invitación. Espero satisfacer las expectativas de la audiencia. Eh, el tema que voy a exponer es acerca de la prisión preventiva, su, su ejercicio eh, y la crítica que genera su aplicación en la actualidad dentro de la provincia de Buenos Aires.
La prisión preventiva es una medida cautelar privativa de la libertad como una medida entendida como gravosa, porque no hay nada peor que le pueda pasar a una persona que sea privada de la libertad. Nuestro código de procedimiento lo contempla en dos excepciones, en dos supuestos. Y solamente dos supuestos, justamente porque el uso de este instituto debe ser de uso restrictivo y solamente en dos supuestos. El código lo contempla expresamente que se debe aplicar la prisión preventiva, se acredita la aplicación de la prisión preventiva en los casos de peligro de fuga y en los casos de entorpecimiento de la investigación. Estos dos supuestos per se no habilitan a la aplicación de la prisión preventiva. Estos dos supuestos deben estar acreditados fehacientemente por el Ministerio Público Fiscal, lo cual quiere decir que una persona que está sometida a un proceso penal no tiene por qué estar sujeta a una medida de coerción tan gravosa como es la prisión preventiva. Su propio nombre lo dice. Priva a la persona de la libertad durante toda la sustanciación del proceso. Un proceso penal puede llegar a durar años. Y una persona puede estar sujeta a una medida de coerción privativa de la libertad por todo ese tiempo. Y es por eso que nuestro código lo establece en su artículo expresamente marcando dos supuestos, que es el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Pero también el código obliga a los jueces que para aplicar la prisión preventiva debe hacer un análisis exhaustivo de todo el caso, de todos los hechos, ¿sí? Debe tener en cuenta el presupuesto material que requiere que el juez analice la verosimilitud del delito, que analice los indicios vehementes que puedan llegar a presumir que una persona pueda ser autor penalmente responsable de ese hecho que se le endilga. Y están también los presupuestos procesales. En el peligro de fuga y en el peligro de entorpecimiento, el juez debe analizar en el peligro de fuga las características personales de la persona. Esto es el arraigo y también la severidad de la pena en expectativa. El arraigo quiere decir que una persona que radicó toda su vida en un mismo domicilio, no puede ser per se también porque la presunción en contra de que se pueda llegar a profugar. La severidad de la pena, únicamente en base a la pena en expectativa, como si los demás presupuestos no hicieran falta. No. El otro presupuesto es el peligro de entorpecimiento de la investigación. Esto puede pasar en cuanto a las personas que sean capaces de influenciar en los testigos o sean capaces de destruir las pruebas, pero estos presupuestos deben estar fehacientemente acreditados por el Ministerio Público Fiscal para que el juez pueda analizarlos. Disculpe, y en este caso que usted comenta respecto a los criterios, acá en Perú nosotros aplicamos también lo que viene a ser el Código Procesal Penal.
Y además Sí. de los criterios que usted menciona, que también los tomamos en cuenta, el peligro de fuga u obstaculización de la investigación, también consideran un pronóstico de pena que sea superior a 4 años. Es decir, ¿no? Muy probablemente aquella pena que supere los 4 años es más seguro que llegue a tener una prisión preventiva. Quizá en Buenos Aires, quizá a nivel de Argentina, ¿tienen algo similar o únicamente los dos criterios que usted mencionaba? También es similar, sí, es similar, pero nosotros tenemos mucha jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se expidieron al respecto que para decretar una prisión preventiva no tiene que darse solamente con la única fundamentación en la pena en expectativa, que se tiene que analizar absolutamente todo el plexo probatorio. Tampoco acredita la prisión preventiva, tampoco acredita en los casos donde que la pena sea máxima de 4 años y también máxima de 8 años, que solamente una prisión preventiva fundamentada únicamente en la pena en expectativa no es razonable, no es justo. Entonces tenemos mucha jurisprudencia en los cuales se critica el uso abusivo de la prisión preventiva basándose únicamente en la pena en expectativa. De acuerdo, Porque, doctora. porque justamente, basando una medida de coerción únicamente en que en la pena en expectativa que podría ser eh, aplicado a la persona de encontrarse culpable de un hecho sería alta, tenemos las cárceles llenas, las comisarías llenas de personas porque solamente se aplica la prisión preventiva basándose en la pena en expectativa. Y nuestra Corte Suprema ha dicho que no es suficiente basar y fundamentar una prisión preventiva en la pena en expectativa, sino que se tiene que poder analizar en su conjunto todos los presupuestos legales que el código indica. Claro que sí, entiendo. Está mostrando ahora, en este momento, el marco normativo y principios rectores, que quizá quisiera profundizar en ello, darnos algún tipo de aporte importante para nosotros conocer al respecto. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires tenemos nuestro código de procedimiento. En la capital federal, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene su propio código de procedimiento y tenemos un código de procedimiento nacional. ¿Sí? Son tres Sí, códigos de procedimiento diferentes, pero que indican lo mismo, regulan el mismo, tenemos más o menos la misma órbita de regulación para la prisión preventiva a nivel nacional, a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Claramente la problemática se ve eh, más palpable en lo que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros llamamos al conurbano bonaerense. Estoy tratando de ver las diapositivas. puede continuar, doctora. Estaba con los principios que deberían limitar el uso de la prisión preventiva. Los principios, la ley, bueno, una cosa es lo que dice la ley en la práctica de todos los días. Nosotros, los abogados que litigamos, decimos que la ley dice una cosa y los jueces dicen otra cosa, lamentablemente. La ley dice que es una medida excepcional, en la práctica eso no se da lamentablemente, de uso excepcional, en la práctica tampoco se da, es tan excepcional, según el código, que solamente habilita en dos supuestos, esos dos supuestos que en la práctica, teniendo en cuenta
de que cualquier persona puede ser sometida a un procedimiento penal, lo cierto es que toda persona que se someta a un proceso penal no deja de ser persona, no se convierte automáticamente por un procedimiento penal en un criminal peligroso. Entonces, no siempre se amerita una medida cautelar como es la prisión preventiva para todas las personas. Entonces, si basamos la aplicación de la prisión preventiva únicamente en las penas en expectativa que pueda llegar a percibir la persona que está sujeta a un procedimiento penal, estamos muy lejos de infundir justicia. Abogada, hemos revisado el tema justamente de la presentación, la excepcionalidad, la provisionalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la presunción de inocencia. Con respecto a este tema de la presunción de inocencia, ¿qué nos podría decir? Hay tanto para decir. La aplicación de esta medida cautelar, si bien es un instrumento legal que habilita al órgano judicial en su búsqueda de la verdad a tomar los recaudos necesarios para llegar a esa verdad, lo cierto es que la aplicación de esta medida, la aplicación irracional e injusta de esta medida, vulnera los derechos fundamentales que tiene toda persona sujeta a un proceso penal, las garantías constitucionales que el propio Estado otorga a las personas que atraviesan un procedimiento penal, esa garantía de que se le va a respetar sus derechos durante todo el procedimiento penal. El primer derecho se viola con esta medida. El primer derecho que tiene una persona al ingresar en un procedimiento penal ya es violada con una medida de coerción, porque la presunción de inocencia, ese derecho fundamental que tiene la persona durante todo el proceso penal, nuestra Carta Magna lo establece, que toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia determine lo contrario, determine su culpabilidad, ¿sí? En miras de este presupuesto legal, la persona que es sometida a un procedimiento penal, a un proceso penal, es inocente. Se le dicta una prisión preventiva y la persona es inocente, porque una prisión preventiva no equivale a una sentencia. Una prisión preventiva, el hecho de estar atravesando un procedimiento penal, viola la prisión preventiva que dura 2 años, es una pena Claro que sí, anticipada. doctora. Es interesante cómo usted mencionaba también que puede ser o lo esperado es que esto sea analizado de forma más objetiva, ¿no? Que realmente se pueda definir estos dos criterios esenciales. Sin embargo, he visto que en Argentina se utiliza una figura del jurado popular que más o menos es personas, ¿no? Ciudadanos que pueden participar en ciertos, para juzgar ciertos delitos. ¿Usted cree que la opinión pública y los medios tal vez pueden ejercer algún tipo de presión sobre los jueces, sobre este jurado popular al momento de dictar una prisión preventiva? Lo cierto es que, al menos en Argentina, yo calculo que en los países de Latinoamérica no debe ser muy diferente. Los medios de comunicación son tan poderosos, tan feroces, que son capaces de direccionar la opinión pública y de doblegar una decisión judicial. Así de poderoso son los medios de comunicación. A la hora de que un caso o un delito toma un estado público y ya la labor de los jueces se ve reflejada básicamente en la opinión pública. Así como dije antes,
cualquier persona puede estar sujeta a un proceso penal. Los jueces no toleran ser juzgados, y menos por la opinión pública. Nadie quiere tener nadie asume esa responsabilidad de ir contra la opinión pública o contra la sociedad. Y muchas veces estas medidas de coerción, como la prisión preventiva, son dictadas para frenar una demanda social o una respuesta rápida a las demandas de una sociedad que está siguiendo a los medios de comunicación, ejerciendo un poder contra nuestros organismos judiciales. Muchas veces ha pasado y pasa casi todos los días. Ejercen la presión mediática y también el poder político. Ejercen su presión sobre nuestros órganos jurisdiccionales y no hay independencia. No hay independencia. Este, En este punto, lejos de hacer justicia, lo que se hace es calmar las aguas, como quien dice, es dar la respuesta rápida, la respuesta que quieren, bueno, después se verá, ¿no? En la realidad funciona algo así, lamentablemente. abogada, Sí, como dice una canción, y seguramente Gabriela también me dará la razón, que dice, a usted le pasa lo mismo que a mí, en este país, lo mismo que allá. Seguramente totalmente. vemos esta situación que no somos tan ajenos, Gabriela. Lo mismo No, que para pasa, nada. lo mismo que pasa en Ecuador, pasa en Perú, en Argentina, sino que acá en Ecuador vemos que hay medidas sustitutivas, donde le ponen un grillete. Gabriela, allá en Perú, ¿utilizan estos grilletes electrónicos? Todavía no, Víctor, nosotros estamos un poquito quedados a nivel de medios electrónicos, tipo las tobilleras, ¿no? Sí. Las utilizan allá en Argentina. En caso de Perú, nosotros todavía no tenemos implementado esto, más lo que se utiliza puede ser una detención domiciliaria o una fianza, ¿no? Que ya mencionaban anteriormente. Abogada, algo que me Sí, preocupa y que realmente estoy preocupado, o sea, que tengo en algún momento en Argentina, Gabriela, que nos vayamos de viaje, no cometer ningún tipo de error. Esto no quiere decir que vamos a hacer alguna sanción que nos prive de la libertad, pero vemos que el 50% de la población carcelaria todavía no recibe no son juzgados o una condena en firme. ¿Por qué la situación? es una problemática, realmente es una situación grave que está atravesando la provincia de Buenos Aires, nuestro sistema judicial. Yo creo que la superpoblación de las cárceles, de las comisarías y de que estas personas, las cárceles albergan más personas procesadas con prisión preventiva que personas condenadas. Hoy nuestra actualidad es que las cárceles tienen más personas procesadas que condenadas. Y creo que eso es el claro reflejo del uso indiscriminado de esta medida cautelar, que es la prisión preventiva. Eh, en ese uso indiscriminado, creo que no se, lo que genera es un atascamiento, una superpoblación carcelaria. Después, los órganos judiciales no dan abasto para los juicios orales. Después tenemos a personas procesadas por 2 años que están esperando fecha de juicio, y hay personas que también están por 3 años esperando fecha de juicio, y los tribunales no tienen fecha para hacer los juicios orales porque están abarrotados de trabajo. Claro, si prisiones preventivas se dictan todos los días. Ahora, Hay abogada, algo hay algo que no funciona. claro, ahora, abogada, ¿qué alternativas
a la prisión preventiva se están implementando o discutiendo en el contexto judicial argentino? Las alternativas a la prisión preventiva siempre están contempladas en nuestro código de procedimiento. El único problema es que no se los utiliza, ¿sí? Alternativas a la prisión preventiva tenemos el arresto domiciliario, que también es de uso excepcional, se autoriza siempre y cuando se trate de una persona adulta mayor de 70 años, una mujer embarazada, una mujer con un bebé, o personas que están padeciendo enfermedades graves. En estos casos se podría solicitar un arresto domiciliario, ¿no? Después tenemos lo que acaban de mencionar, que son las tobilleras. También las tobilleras es una alternativa que también a la hora de solicitarlo eh, piden tantos requisitos que se hace difícil, porque tengamos en cuenta que las cárceles están llenas de personas humildes, de personas pobres. No hay ricos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Son personas muchas veces de muy bajos recursos, que no tienen teléfono, muchas personas no tienen ni siquiera celular. Para el monitoreo electrónico necesitamos primero una línea. Un celular en la casa necesitamos y no todos lo tienen. También se dificulta por ese lado. Después tenemos las fianzas reales, las fianzas personales que están sujetas a una regla de conducta, que también a la hora de solicitarlo es tanto el requisito, es tan alto los requisitos que exigen para esos, para esos beneficios, que no son de uso cotidiano. No es algo que vos puedas decir, bueno, tenemos esta opción, vamos a usarlo, porque para aplicar, para que te den una domiciliaria alguna de estas vías alternativas, tenés que cumplir requisitos muy altos y los jueces no están dispuestos a otorgar estas vías alternativas. La prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires es la regla. La no aplicación es la excepción. Eso De lo dice acuerdo, la provincia. doctora. Y justo como usted mencionaba, ¿no? Que si bien existen estas otras medidas que podrían sustituir a utilizar la prisión preventiva, en caso de Perú hemos tenido una condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por el abuso de prisión preventiva. Básicamente que lo que nos decía la Corte Interamericana es que pues ha habido una situación de un uso prolongado de la prisión preventiva. ¿Podría comentarnos si también en Argentina, cómo está siendo la postura de organismos internacionales de derechos humanos frente al uso extendido que estamos viendo también respecto a la prisión preventiva allá por Buenos Aires, por Argentina? Sí, efectivamente, Argentina tuvo un caso, el caso Bayaris, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una, por una prisión, por una prisión preventiva que duró 15 años. Una locura, realmente una locura. Eh, Argentina fue condenada por ese hecho, pero sí, hay muchos casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, y también la Comisión de Derechos Humanos se ha manifestado en reiteradas oportunidades solicitando a, a Argentina que adopte en su derecho interno todas las medidas tendientes a procurar evitar la aplicación excesiva de las prisiones preventivas.
lo cual en la práctica no se refleja. Existen, no hay que inventar nada, porque las alternativas a la prisión preventiva ya están sujetas en el código, ya están previstas en el código. Lo que a mi entender, a mi criterio, lo que se necesita es humanizar un poco el sistema penal, es humanizar un poco eh, la práctica de nuestro sistema penal. Porque en el momento mismo que tenemos las cárceles llenas de personas procesadas, en el momento que una persona es acusada y ya es sabido que va a estar sujeta a una medida de coerción, independientemente del delito. Y eso es el abuso, eso es la crítica que genera este instituto, que de prevención es muy discutido, ¿no? Si es preventivo. Desde el punto de vista de que cualquier persona que es sometida a un proceso penal no se convierte en un monstruo, no se convierte en una persona peligrosa por el hecho de estar sometido a un procedimiento penal. La regla sería que cualquier persona que esté sometida a un procedimiento penal lo pueda hacer libremente. Y después, en un juicio oral, si se demuestra su culpabilidad, pagará la pena que deba pagar. Pero si la regla es que cualquier persona que se someta a un procedimiento penal sea sujeto a una medida de coerción, entonces no hay mucha salida a esta problemática. Y ahí están los órganos, nuestros jueces, que entienden, que aplican una visión inquisitiva sobre las personas que ingresan en la órbita del derecho penal. Y es tan inquisitivo que aún teniendo alternativas a la prisión, preventiva, no se los aplica, no aplican. Claro que sí, doctora. Y esto en realidad no afecta solamente a las personas involucradas, ¿no? Sino también al país. El país ya no es visto prácticamente como un país seguro, que tiene buenas políticas y reconoce pues la inocencia y puede daros diferentes caminos para no llegar a este abuso. ¿Qué reformas legislativas quizás se han planteado o se están implementando dentro de la provincia de Buenos Aires que limiten el abuso de esta medida cautelar, ¿no? De la prisión preventiva? Más que nada eh, para reformar nuestro código de procedimiento, se eh, necesita incentivo político, que hoy no hay. Entonces, y se necesita querer cambiar la situación, que tampoco hay voluntad de cambio. Lo que sí se exige, lo que sí se critica, es que no se use las herramientas que la solución está en nuestro código de procedimiento. Ahí está la solución, porque no es la única herramienta la prisión preventiva. No es la única, no es el único instrumento jurídico que tiene un juez para llegar a la verdad. Existen otras herramientas que ya están en el código. ¿Por qué no aplicarlas? No podemos reformar el código porque no están aplicando o porque los jueces se niegan a utilizar los demás remedios procesales que están contempladas en el código y lo usan de manera muy excepcional y usan la medida más gravosa como regla. Entonces, el problema no está, a mi criterio, en reformar el código. El problema está en hacer que los jueces respeten nuestro código de procedimiento, respeten los instrumentos internacionales a lo que Argentina está sujeta, los derechos, los tratados de derechos humanos, nuestra Carta Magna, el principio de inocencia, el debido proceso, todas las garantías procesales que asisten a una persona que está sometida a un proceso penal. Si se respetara esas garantías, si se respetaran esos derechos, no había necesidad casi de reforma,
porque ya tenemos el código, tenemos nuestra Carta Magna, tenemos los tratados internacionales con jerarquía supralegal, solamente está en respetarlos y en aplicar el código. Entonces, no es tanto el procedimiento, sino que de quién lo aplica el problema, según mi criterio. Doctora, voy a dar lectura a la conclusión para realizar un análisis del mismo. Nos dice, conclusión, la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires es una herramienta necesaria en un sistema de justicia penal, pero su aplicación actual genera serias preocupaciones en materia de derechos humanos. El desafío radica en lograr un equilibrio entre la necesidad de asegurar lo fino del proceso y el respeto irrestricto a los principios de presunción de inocencia, libertad y excepcionalidad. Es imperativo que los poderes del Estado, tanto el judicial como el legislativo y el ejecutivo, trabajen en conjunto para revisar y reformar las prácticas actuales. Esto implica no solo un control más estricto en la aplicación de la prisión preventiva, sino también la implementación efectiva de alternativas, la agilización de los procesos judiciales y la inversión en un sistema penitenciario que garantiza condiciones dignas para quienes se encuentran privados de su libertad, estén o no con sentencia firme. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de justicia penal más justo, eficiente y respetuoso de los derechos fundamentales. ¿Qué nos podría usted decir de esta conclusión? El problema no está en buscar una reforma, sino que en hacer que los jueces respeten nuestro código de procedimiento, que vean un poco la Carta Magna que rige en todo nuestro ordenamiento jurídico, los tratados internacionales, y que en ese buscar de justicia, en esa búsqueda de la verdad que les llega, que en cada caso, que esa búsqueda de verdad no cueste tan caro como la libertad de las personas sujetas a un procedimiento penal. Está perfecto aplicar la justicia, hacer justicia, está bien. Y esto también, entre paréntesis, no me canso de aclarar que los abogados que ejercemos en el derecho penal no estamos a favor del delito, no estamos a favor de la delincuencia. Estamos a favor de que se respeten los derechos de las personas que están siendo juzgadas durante todo el procedimiento, que se aplique la ley como debe aplicarse, en respeto por la dignidad humana y en respeto por nuestra propia ley. El Código de Procedimiento tiene absolutamente todo lo que necesitamos para transitar un proceso penal. Nuestra Constitución está llena de derechos y garantías. Si nosotros aplicamos nuestro Código de Procedimiento en mira de los tratados internacionales y en respeto de nuestra Carta Magna, la prisión preventiva no sería la aplicación de la prisión preventiva no sería la regla, sino la excepción. Entonces, el problema está en la aplicación de las normas. Normas ya tenemos y muchísimas. El problema está en la aplicación, en cómo se aplica. Es ahí el punto ahí está el gran problema que nos lleva a tener las cárceles llenas de personas, que nos lleva a tener las comisarías llenas de personas, y todo eso, y todo el efecto que causa las cárceles llenas. Toda la problemática de hacinamiento, de enfermedades, de violaciones de derechos,
todo lo que contempla nuestro sistema penitenciario. Es a causa de el mal uso de una medida cautelar, tan simple como eso. Abogada, y Gabriela, Sí. hemos visto en América Latina un incremento de las extorsiones en Argentina, en Perú, que en Perú le llaman las cuotas y los llaman directamente a los empresarios, de lo que justamente en algún momento he visto noticias del Perú. Entonces los llaman a extorsionar. El terrorismo se ha incrementado de forma exagerada. Tal es el caso que el terrorismo actúa con la delincuencia común, incluso contratando jóvenes. Vemos que en Colombia este joven que utilizaron para dispararle a este candidato presidencial Uribe. Vemos el caso de los secuestros. Los secuestros también se han incrementado. Ahora, la pregunta que le hago, abogada, es, desde su punto de vista internacional, este tema es por un liderazgo político. Hay un liderazgo en América Latina corrupto, ineficiente, incapaz y poco preparado, o viene esta situación por la cual las cárceles se ven plagadas de personas por otros factores. ¿Cuál es su opinión? Creo que en toda América Latina, y claramente Argentina no es la excepción, ¿no? Creo que es a nivel mundial, que los poderes políticos eh, le gana la corrupción. El poder político hoy se ejerce en base a la corrupción y eso trae aparejado el crimen organizado, esa consecuencia. Eh, Entiendo que en Perú, en los países de Centroamérica, el crimen organizado está fuertemente arraigado. También creo que es un problema estructural y netamente político. Y por ahí, y creo que ahí es donde que nace la problemática, porque los gobiernos eh, no es que sean incapaces, no es que sean incapaces, pero cuando dejas de gobernar para el pueblo y la política se transforma en un medio, en un mero instrumento de la clase dominante, eh, a favor de sus propios intereses, o intereses comerciales, intereses personales, deja de ser política para hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la política, la que vemos ejercida la política hoy con un crimen organizado? Efectivamente, y a veces hablamos de un crimen organizado, incluso político, donde los mismos políticos son actores de todas estas bandas delincuenciales. No todos, no todos, pero definitivamente vemos una gran apertura de infiltración en todo este tipo de situaciones. Gabriela. Sí, Víctor, efectivamente, respecto a este tema, sobre todo en Perú, ahora último, el tema del crimen organizado ha tenido un incremento. Y esto ya no hay como tal una seguridad ni de parte del Estado ni las políticas, sino por el contrario, incluso ahora han desestimado qué es realmente un crimen organizado o qué es una banda criminal, considerando pues la participación exacta de cada uno de los miembros y ciertas condiciones que prácticamente ya ni siquiera se adecúan a que alguien o un grupo se pueda considerar un organismo, una organización criminal y por ende, pues no se les puede sentenciar como tal o no se les puede procesar como una organización criminal y pues las penas son menores, eso da incluso espacio a que haya mucha más delincuencia. Perú está pasando por un momento bastante delicado por todo este tema de las extorsiones y pues lamentablemente como gobierno no se tienen las políticas
por lo que mencionaba la doctora. Sí, como decías, Víctor, a nivel latinoamericano y sobre todo en Perú estamos teniendo una crisis bastante fuerte respecto a este crimen organizado y más por el contrario, pues las políticas que deberían darnos seguridad, un debido proceso e incluso medidas mucho más fuertes quizá están haciendo todo lo contrario. Y en la misma línea que mencionaba la doctora, pues esta parte política ya no actúa como un órgano realmente estatal que cumple el rol de proteger al ciudadano, sino pues que pareciera que ya incluso protege al otro lado que básicamente es quien está atacando. En estos casos es raro ver una prisión preventiva. Son casualidades, por así decirlo, que a un juez, a un ministro o a cargos políticos o a ex cargos políticos no se les da una prisión preventiva, pues en Perú se tiene que considerar que sí o sí esta persona ha hecho ese o ha cometido ese delito y comprobarlo pues toma su tiempo, que sí o sí tenga que tener una pena mayor a 4 años, que sí o sí tenga ese peligro de fuga, que sí o sí vaya a interponer o problematizar la investigación. Entonces, tal como mencionaba la doctora, quienes son más afectados son los más vulnerables de no poder tener derechos y pues quienes tienen poder, por así decirlo, pues no llegan a ser afectados con este tipo de normas y demás. Y me gustaría en este campo, doctora, consultarle desde el otro lado, ¿no? Como abogados, ¿qué desafíos se enfrentan en la defensa de un imputado que está bajo prisión preventiva en comparación que uno que se encuentra en libertad? Entiendo perfectamente desde que tomas una causa de una persona que está siendo procesada en libertad, la defensa va a ser por su inocencia siempre o porque tenga que se le respete el debido proceso. En comparación con una persona que está transitando un proceso penal sujeta a una prisión preventiva, va a ser siempre, la defensa va a estar tendiente siempre a que recupere su libertad, porque como abogada penalista, la persona que está sujeta a un proceso penal debe poder transitar un proceso penal en libertad. Para mí, a mi criterio, como dice el código, me aferro a puños y dientes a lo que dice nuestro código de procedimiento. La prisión preventiva debe ser aplicada de manera estricta, de manera racional y excepcional. Aunque en la práctica eso no se ve, es la función es nuestra labor como abogados defensistas eh, pelear para lograr la libertad, atacar esa medida de coerción que siempre lo va a determinar una instancia superior, como se va a ser la Cámara de Apelaciones, quien va a determinar si se puede dar o no para el caso concreto la medida de coerción. Pero sí, si tengo una persona que está sometida a un proceso con una prisión preventiva, lo primero va a ser poder eh, despegarla de esa medida de coerción. Y después que siga el proceso, su curso, pero él estando en libertad, con la persona en libertad, como debiera ser, como dice el código que debe ser. Bien, estamos en la recta final y en este punto, Gabriela, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en este tema de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires? Sí, Víctor, gracias a la doctora por darnos mayor luz. Me parece interesante que dentro de la aplicación de los criterios para poder dar una prisión preventiva, la doctora señalaba que para el tema de una presunción de fuga o una posible fuga hay que analizar desde incluso a manera personal. O sea, no solamente basarnos en lo que hizo, sino también tal vez en
no sé, todo el perfil que tiene esta persona, ¿no? No únicamente con que cometió un delito y me olvido por completo qué más hizo en su vida. Me parece relevante que esto se tome en cuenta para futuros casos e incluso futuros abogados para que puedan defender justamente a personas que se encuentran en este proceso. Bien, gracias, Gabriela. Doctora, ¿cuál sería su mensaje a, a nuestros colegas de América referente a este tema legal sobre la prisión preventiva? Que no se cansen, que no se cansen. Eh, Muchas veces es tan tedioso caminar tribunales, es tan tedioso, es muy difícil defender los derechos de una persona cuando tenés todo un sistema en contra y que no funciona bien y que sabes que te van a decir todo que no, es muy difícil. Eh, pero cuando logras un sí, es la gloria misma. Entonces, no hay que cansarse, hay que ejercer el derecho con amor, con respeto, sobre todo con respeto, y hacer valer el principio de humanidad que tiene que regir en el proceso penal, en todo el proceso penal, desde la notificación de la causa, acá lo llamamos la notificación del artículo 60, desde que el órgano judicial le notifica a una persona que hay una causa instruyéndose en su contra, desde ese momento hasta el momento que agota la condena o hasta el momento que se desprende del proceso penal, hasta en ese momento el abogado penalista de velar debe velar por los derechos de su cliente y sobre todo para que se le respete el trato digno en todo el procedimiento penal, independientemente del hecho, independientemente de la causa, simplemente porque son personas. Eso es lo que tengo que expresar desde mi lugar. Muchas gracias, doctora. Bien, agradecemos a la doctora abogada Vilma Ramona Gilani de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, asimismo a nuestra CPA Magíster Gabriela Molina Frisancho, que cumple la parte de cobertura de Perú por haber participado y próximamente en entrevistas tanto a nivel internacional como para Perú. Vamos a tener a nuestra colega Gabriela Molina muy pronto. A todos ustedes, gracias Felicitaciones. por participar. Gracias. Abogada, su mensaje final. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, Víctor, muchísimas gracias, Gabriela, por el acompañamiento, por compartir esta linda experiencia. Muy agradecida con ustedes y felicitaciones por el programa y espero cruzármelos en otra ocasión. Estoy a disposición. Así será, así será. Muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos en un próximo programa.